¿Recuerdas cuándo fue la última vez que te levantaste por la mañana sintiéndote realmente ligero, sin esa sensación de pesadez en las piernas que ya has normalizado, sin ese momento de mareo rápido cuando te pones de pie, sin esa fatiga que aparece antes de que el día haya empezado de verdad? Quizás ya no recuerdas cuándo fue, porque hace tanto tiempo que esa ligereza se fue, que ya no la echas de menos conscientemente. Simplemente aceptaste que así es ahora, que el cuerpo después de los 60 funciona así, que es la edad. Pero déjame preguntarte algo antes de que sigas leyendo esto como una verdad inevitable. ¿Y si no fuera la edad? ¿Y si lo que describes como el cuerpo que se va cansando fuera en realidad el resultado de algo que está pasando dentro de tus arterias, algo que no duele, algo que no da señales claras, pero que se va acumulando año tras año hasta que el cuerpo ya no puede compensarlo como antes? Porque eso es exactamente lo que le pasa a la circulación de la mayoría de las personas mayores de 60 años. No de golpe, poco a poco, silenciosamente. Y la razón por la que estoy aquí hoy es para decirte que existe una bebida, una que probablemente nunca has asociado con la salud de tus arterias, que los estudios clínicos han documentado como capaz de actuar sobre exactamente ese proceso, que mejora la fluidez del sangre, que reduce los depósitos en las paredes arteriales, que disminuye la tendencia a formar coágulos, y que lo hace con una copa por la mañana, antes del desayuno, cada día. Quédate hasta el final, porque el protocolo exacto, las cantidades, el momento y las combinaciones que potencian el efecto están en la última parte del video, y esa es la parte más importante. Antes de continuar, te pido una sola cosa. Dale like a este video ahora, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y escríbeme en los comentarios una sola palabra, la primera que te venga a la mente cuando piensas en tu circulación hoy. Solo una palabra. Ese pequeño gesto me ayuda enormemente a seguir trayendo este tipo de información de forma gratuita a quien la necesita. Me llamo Andrés, soy médico especializado en salud cardiovascular y medicina preventiva en mayores, y llevo más de 20 años acompañando a personas que quieren entender cómo funciona su cuerpo y qué pueden hacer ellos mismos para mantenerlo en el mejor estado posible. No soy de los médicos que solo hablan de lo que va mal, soy de los que prefieren hablar de lo que puedes hacer. Y hoy tengo algo muy concreto que contarte. Antes de revelarte la bebida, quiero que entiendas qué está pasando realmente en tus arterias, porque cuando lo entiendes con claridad, lo que sigue tiene un sentido completamente diferente. Tus arterias no son tubos inertes, son tejido vivo, activo, que se contrae y se dilata con cada latido, que produce sustancias para protegerse, que se inflama cuando algo no va bien y trata de repararse. En su interior hay una capa finísima de células llamada endotelio, que es la frontera entre la sangre y la pared arterial. Cuando ese endotelio está sano, la sangre fluye sin rozamiento, las arterias se adaptan a los cambios de presión y los mecanismos naturales de coagulación y disolución de coágulos están en equilibrio. Pero cuando el endotelio se daña, ya sea por el azúcar elevado, por el tabaco, por el estrés crónico, por una alimentación rica en grasas inflamatorias o simplemente por el paso del tiempo, empieza un proceso que nadie siente. En las zonas dañadas del endotelio, las partículas de LDL colesterol empiezan a filtrarse hacia la pared arterial. El sistema inmune las detecta como una amenaza y envía células a eliminarlas. Esas células cargadas de colesterol mueren y forman depósitos. Con el tiempo esos depósitos crecen, se endurecen con calcio y forman lo que llamamos placa. La arteria se estrecha. El corazón tiene que bombear con más fuerza. El flujo a las extremidades disminuye. Y en un momento dado, si un trozo de esa placa se desprende o si se forma un coágulo encima, la arteria se bloquea. Eso es un infarto. Eso es un ictus. No algo que ocurre de repente. El resultado final de un proceso que lleva años construyéndose. Y en ese proceso,
Ciertos alimentos y ciertas bebidas pueden marcar una diferencia real en la velocidad a la que avanza. La bebida de la que te hablo hoy es el zumo de granada natural, y quiero que te olvides por un momento de cualquier cosa que hayas leído sobre los zumos siendo malos para la salud, porque el zumo de granada no es el zumo de naranja envasado, ni el néctar de melocotón con azúcar añadido. El zumo de granada natural, sin azúcar añadido, extraído directamente de la fruta, es bioquímicamente una de las bebidas con mayor concentración de compuestos activos cardiovasculares que existen en la naturaleza. Y los estudios que lo respaldan no son artículos de bienestar en revistas populares, son ensayos clínicos controlados publicados en revistas científicas de primer nivel que han medido, con ultrasonido y con análisis de sangre, lo que le ocurre a las arterias de personas reales cuando consumen zumo de granada todos los días durante semanas y meses. El estudio más citado, publicado en Clinical Nutrition y realizado durante 3 años con pacientes que tenían estenosis carotídea documentada, es decir, estrechamiento real y medido de las arterias del cuello, mostró que los pacientes que consumían zumo de granada a diario redujeron el grosor de la placa arterial en un 30%, mientras que en el grupo de control que no lo consumía, la placa creció un 9% en el mismo período. Una reducción del 30% frente a un aumento del 9%. En el mismo tiempo, con la misma medicación de base, la única diferencia era el zumo de granada. El primer mecanismo por el que el zumo de granada actúa sobre las arterias tiene que ver con los polifenoles que contiene, y en particular con un grupo llamado punicalaginas, que son los antioxidantes más potentes conocidos en la naturaleza por unidad de peso, con una capacidad antioxidante medida en laboratorio 3 veces superior a la del té verde y 3 veces superior a la del vino tinto. ¿Por qué importa esto para las arterias? Porque uno de los pasos críticos en la formación de placa es la oxidación del LDL colesterol. El LDL en su forma normal no es tan dañino, pero cuando las partículas de LDL se oxidan por los radicales libres, se vuelven mucho más agresivas, son captadas con mucha mayor avidez por los macrófagos de la pared arterial y aceleran dramáticamente la formación de placa. Las punicalaginas del zumo de granada neutralizan los radicales libres antes de que puedan oxidar el LDL. Es como poner un escudo entre el LDL y los oxidantes que lo convierten en su versión más dañina. Varios estudios han medido directamente el LDL oxidado en sangre antes y después de la suplementación con zumo de granada, y los resultados muestran reducciones del LDL oxidado de entre el 40 y el 59% después de un año de consumo regular. No del LDL total, que baja de manera más modesta, del LDL oxidado, que es el que realmente construye placa. El segundo mecanismo es la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico es la señal química que las células del endotelio envían a los músculos de la pared arterial para que se relajen y dejen que la arteria se dilate. Cuando el endotelio está dañado o inflamado, produce menos óxido nítrico. Las arterias se vuelven más rígidas, menos capaces de adaptarse a los cambios de flujo, y la presión arterial tiende a subir. Los polifenoles del zumo de granada, en particular las antocianinas y el ácido elágico, estimulan directamente la enzima ENOS, que es la que produce óxido nítrico en el endotelio. Al activar esta enzima, el zumo de granada ayuda a restaurar la función vasodilatadora del endotelio dañado. Un ensayo clínico publicado en Aterosclerosis midió la función endotelial con una técnica llamada dilatación mediada por flujo antes y después de 8 semanas de consumo de zumo de granada, y encontró una mejora significativa de la función endotelial
en el grupo que tomaba el zumo, sin cambios en el grupo control. La mejora de la función endotelial no es solo un marcador en un estudio. En la práctica significa arterias más flexibles, mejor adaptación a los cambios de presión y una reducción del riesgo de que ese endotelio dañado inicie nuevas zonas de acumulación de placa. El tercer mecanismo es el efecto sobre la coagulación y la agregación plaquetaria. Las plaquetas son las células responsables de la coagulación sanguínea. Cuando funcionan correctamente, forman coágulos solo donde hay una lesión real. Cuando están hiperactivadas, tienden a agregarse incluso sin lesión, formando microtrombos que pueden pegarse a las placas existentes, hacerlas crecer o desprenderse y viajar hasta bloquear una arteria. El zumo de granada contiene compuestos que inhiben la activación excesiva de las plaquetas por un mecanismo similar al del ácido acetil salicílico, la aspirina, pero sin el riesgo de sangrado gástrico que tiene la aspirina a largo plazo. Un estudio publicado en el Journal of Nutritional Biochemistry midió la activación plaquetaria en personas que consumían zumo de granada durante 8 semanas y encontró una reducción significativa de la agregación plaquetaria comparado con el grupo placebo. En términos prácticos, esto significa sangre que fluye más libremente, con menos tendencia a formar coágulos y menor riesgo de los eventos cardiovasculares agudos que dependen de la activación trombótica. Ahora quiero que pienses en las señales que tu cuerpo ya te está enviando, esas que has normalizado como parte del envejecimiento, pero que en realidad son la voz de tus arterias pidiéndote atención. Las piernas que se fatigan rápido al caminar, especialmente en subidas o en distancias que antes no te costaban, son el primer signo de que la circulación periférica está comprometida. El frío persistente en manos y pies, aunque el ambiente sea templado, indica que la sangre no llega con suficiente flujo a las extremidades. Los mareos al levantarte de la silla o de la cama, ese segundo de inestabilidad que cada vez parece más frecuente, son señal de que los vasos no se adaptan con la suficiente rapidez cuando cambia tu posición. La sensación de presión o de peso en el pecho que aparece solo con el esfuerzo y desaparece en reposo, puede ser un indicador de que el corazón trabaja contra una mayor resistencia vascular. Las palpitaciones nocturnas, ese corazón que late con más fuerza de lo habitual cuando estás en reposo, pueden reflejar la compensación que hace el corazón frente a arterias que fluyen peor. Y la fatiga crónica, ese cansancio que no se explica bien con el nivel de actividad que tienes, puede ser simplemente el resultado de órganos y músculos que reciben menos oxígeno del que necesitan, porque las arterias que los irrigan están más estrechas de lo que deberían. Todos estos síntomas son reversibles, o al menos mejorables, cuando se actúa sobre la causa. Quiero contarte sobre Enrique. Enrique tenía 68 años cuando llegó a mi consulta. Exfuncionario, activo, que se describía como alguien que cuidaba su salud, que comía bien, que caminaba todos los días. Pero tenía algo que le preocupaba. En los últimos 2 años las caminatas que antes hacía con facilidad se habían vuelto cada vez más cortas. No porque le dolieran las piernas exactamente, sino porque se cansaban, se ponían pesadas, le pedían parar antes de lo que él quería. Su médico le había dicho que era normal para su edad. Su analítica estaba en los límites, el colesterol en el límite alto, la presión arterial en el límite alto, pero nada que activara una alarma clara. El ecodoppler de las piernas mostró una reducción del flujo arterial periférico bilateral, compatible con arteriosclerosis de grado leve a moderado. No era urgente, pero era la causa de lo que él sentía. Le expliqué el protocolo del zumo de granada que te voy a presentar ahora, con las cantidades exactas, el momento y las combinaciones que potencian el efecto. Después de 4 meses, Enrique me dijo que había vuelto a caminar 45 minutos sin parar. Su ecodoppler de control a los 6 meses
Mostró una mejora mesurable del índice tobillo-brazo en ambas piernas. Enrique no tomó ningún medicamento nuevo, no hizo ningún cambio espectacular en su vida. Añadió una copa de zumo de granada a su mañana. Te cuento también sobre Pilar. Pilar tenía 64 años, maestra jubilada, que vino a verme no por un síntoma físico, sino por un miedo. Su padre había muerto de un infarto a los 72. Su hermano había tenido un ictus a los 66, y ella vivía con esa sombra familiar encima, haciendo todo lo que podía para no seguir ese camino. Su perfil de riesgo cardiovascular era moderado. Presión arterial bien controlada con un medicamento, colesterol en el límite, sin diabetes, sin tabaco. Pero la ecocardiografía de control mostraba una función endotelial reducida, un marcador precoz de arteriosclerosis que todavía no producía síntomas, pero que indicaba que el proceso ya había comenzado. Le propuse el protocolo de zumo de granada como parte de una estrategia de prevención activa. Después de un año, la función endotelial medida con la dilatación mediada por flujo había mejorado de manera estadísticamente significativa. Pilar me dijo en la última visita algo que me quedó grabado. No sé si voy a evitar lo que le pasó a mi padre, pero al menos sé que estoy haciendo algo real, no solo esperando. Ahora el protocolo exacto. Lo primero que necesitas saber es la diferencia entre el zumo de granada que funciona y el que no funciona. El zumo de granada que produce los efectos que te he descrito es el zumo natural, exprimido directamente de la fruta fresca, o el zumo de granada 100%, sin azúcar añadido ni conservantes, de etiqueta limpia. No es el néctar de granada que lleva un 50 o un 30% de granada y el resto de agua con azúcar. No es el refresco de sabor granada. No es la granada en cápsulas del herbolario, que puede tener concentraciones muy variables y cuya equivalencia con el zumo fresco no está bien establecida. Si no puedes hacer el zumo fresco en casa, busca en la etiqueta estas características: 100% zumo de granada, sin azúcar añadido, sin conservantes, sin otros zumos mezclados. La cantidad documentada en los estudios es de 200 mililitros al día, que equivale aproximadamente a un vaso normal. Más cantidad no produce más beneficio en los estudios y tiene el inconveniente de añadir más azúcar natural, que en personas con tendencia a la glucemia elevada puede no ser deseable. El momento más eficaz es por la mañana, en ayunas o con el desayuno, porque la absorción de los polifenoles es más eficiente cuando el tracto digestivo está vacío, y porque el efecto sobre la función endotelial es más relevante en las primeras horas del día, cuando la presión arterial y la tendencia a la agregación plaquetaria tienen su pico natural. La temperatura debe ser ambiente o ligeramente fresca, nunca caliente, porque el calor degrada las punicalaginas, que son el principal compuesto activo. No lo calientes, no lo mezcles con agua muy caliente y no lo guardes abierto por más de 24 horas en la nevera, porque los polifenoles se degradan con la exposición al aire y a la luz. Las combinaciones que potencian el efecto del zumo de granada son importantes y vale la pena conocerlas. El zumo de granada combinado con una cucharadita de aceite de oliva virgen extra, tomados juntos en el desayuno, produce una sinergia entre los polifenoles de la granada y el oleocantal del aceite de oliva, que actúa sobre dos vías inflamatorias diferentes de manera simultánea. Varios estudios sobre la dieta mediterránea han documentado que la combinación de estos dos alimentos, en el contexto de una dieta antiinflamatoria, produce efectos cardiovasculares superiores a cada uno por separado. El zumo de granada combinado con ajo fresco machacado y dejado reposar 10 minutos antes de tomarlo, aunque el sabor resulta intenso para muchos, produce una combinación de alicina del ajo y punicalaginas de la granada que actúa sobre la agregación plaquetaria y la función endotelial de manera sinérgica. Y el zumo de granada tomado junto con una taza de té verde sin azúcar,
que contiene catequinas con actividad antioxidante complementaria, produce una combinación cuyo efecto sobre el LDL oxidado ha sido documentado como superior al de cada bebida por separado. Lo que anula el efecto es igualmente importante. El zumo de granada tomado inmediatamente después de un café negro puede reducir la absorción de los polifenoles porque los taninos del café compiten con su absorción intestinal. Espera al menos 30 minutos entre el café y el zumo. El zumo de granada no debe tomarse con medicamentos estatinas sin consultar previamente al médico, porque inhibe el enzima CYP3A4 del hígado que metaboliza algunas estatinas, pudiendo elevar los niveles del medicamento en sangre. No es una contraindicación absoluta, pero requiere la supervisión del médico que prescribió la estatina. Y el zumo de granada, tomado junto con grandes cantidades de productos lácteos, puede reducir su absorción porque las proteínas de la leche se unen a los polifenoles y los inactivan parcialmente. Si tomas yogur o leche en el desayuno, toma el zumo de granada al menos 20 minutos antes o después. Hemos llegado al final y quiero que te lleves una sola cosa: esa pesadez que sientes por las mañanas, esa fatiga que llega antes de tiempo, ese cansancio en las piernas que ya habías aceptado como normal, no es necesariamente el destino que te espera. Es el estado actual de unas arterias que han ido acumulando algo a lo largo de los años y que pueden mejorar cuando les das algo que contrarreste ese proceso. No de manera dramática, no de un día para otro, pero de manera real, medible, documentada por estudios con ultrasonidos y análisis de sangre en personas reales como tú y como yo. Enrique volvió a caminar 45 minutos. Pilar tiene datos reales de que su función endotelial ha mejorado. Una copa de zumo de granada todos los días antes del desayuno. No es una promesa de inmortalidad. Es una herramienta concreta respaldada por ciencia que puedes poner en práctica mañana por la mañana sin receta, sin gasto significativo y sin ningún esfuerzo especial. Si este video te ha dado algo útil, compártelo con alguien que conozcas que se queje de piernas cansadas, de manos frías, de ese cuerpo que ya no funciona como antes. La información que cambia los hábitos de una persona puede cambiar su historia. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa las notificaciones. En el próximo video te voy a hablar de una segunda bebida que en combinación con el zumo de granada produce un efecto sobre la rigidez arterial, documentado en estudios recientes que supera al de cada bebida por separado. No te lo pierdas. Soy el Dr. Andrés y nos vemos en el próximo video.